Ahí falla un poco, porque cuando hay mucho, yo lo veo por ejemplo en la bibliografía actual, cuando teníamos que rendir en dirección, yo al final lo dejé porque no entendía. Hoy en día trabajan todos los filosóficos y te repiten las palabras, te las dan vueltas, hay tantas palabras que redundan y que si uno no tiene una capacidad lectora de haber leído libros y libros y libros, no lo entendés porque son un montón de palabras que es como que están, sí, son divinos, vos agarras el texto y te queda, es la maravilla, pero para mí me resulta más complicado, complicado cuando el texto es muy volable, de tanta historia, algo más catedrático, a mí me resulta. Sí. Perdón, estamos grabando, ¿cierto? No, sí. No. Está bien, interesante, o sea, a mí personalmente, pero a otra persona no. Por eso, viste, me cuesta a lo mejor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el planteo que cuando un texto es demasiado complejo decís? Claro, que por no... ejemplo, cuando, viste, acá está bien, dice el profesor que uno le sacándole ciertas palabras y que no se modifica la idea, pero pareciera ser que es muy catedrático y muy pesado, muy contundente, pero ya viste como muy... Viste que tenés que... ¿Qué es catedrático y contundente? Claro, lo que está... Empleé la palabra denso. Sí, denso. O sea, el sí. texto digamos que ahorra palabras y que pone información tras información, es un texto denso. Texto que vos no podés perderte una palabra en ninguna oración porque te perdés en el sentido global del texto. En cambio, los textos que están hechos para, por ejemplo, un texto de difusión, del diario, una revista como muy interesante, tienen muchas palabritas, van explicando y dice, como el lector sabrá, los pajaritos cantan y después, ¿qué tiene que ver esto con el texto? Bueno, es una forma de que el lector se relaje un poco y no esté permanentemente con porque ideas tanta tan... síntesis tampoco hace bien. Yo creo que yo personalmente tengo la tendencia a sintetizar y me doy cuenta que a mí personalmente no me ha servido mucho esa síntesis. Es necesario tener algo más. Ahora, claro, acá vos ya estabas hilando muy finito, entonces, pese a que yo sintetizo, no me supe manejar. Bueno, vamos a hablar después de la síntesis, que es un proceso del más alto nivel desde el punto de vista psicológico y de la cognición. Es lo más alto que se puede hacer, sintetizar. Hay algunos ejercicios de síntesis, incluso con este mismo párrafo se pueden hacer. Sí. Vamos a seguir entonces adelante con la otra oración. No fue fácil verificar de forma experimental esta correlación, ya que son numerosas las actividades que se cumplen durante y después de la toma de apunte. Punto. ¿Qué les parece que está de más, que no sirve para nada? Digamos, en el sentido de que no tiene información. Estamos convirtiendo un texto legible en un texto denso. Sí. Un texto amigable con el lector, en un texto denso, difícil de leer porque tiene mucha información. Pero no difícil de leer, en el sentido de que exige mucha, no perderse una sola palabra ya. ¿Cierto? ¿Qué les parece que acá podemos ir tachando? No fue fácil verificar de forma experimental. Ahí hay algo que esté absolutamente de más. No fue fácil experimentar, podríamos haber achicado, pero hay que cambiar la palabra, así que no. Verificar de forma experimental no, porque fácil tiene su peso. ¿Qué les parece? ¿Se puede sacar algo de esta pequeña parte de la oración?
de forma experimental, por ahí sacar. ¿Por qué? Porque no fue fácil verificar esta correlación, se puede poner. ¿Y cómo se puede verificar si no es experimentalmente? Claro. No. La verificación es experimental. Aparte con que ponga más allá si... La verificación, la palabra verificación, en metodología de la investigación, es verificar significa experimentar. Sí. No es argumentar, no es dar... O sea que está repitiendo el significado. Claro, si vos decís verificar, de forma experimental lo está como de aumentando. más, porque Está de más. además, ojo, que nosotros estamos haciendo este Sí. trabajo, Sí. quiere decir que el que hace este trabajo sabe que fue lo que fue suprimiendo. Es muy distinto enfrentarse con el texto pelado, con lo que va a quedar del texto de entrada, porque entonces ustedes no saben qué es lo que se sacó. Ustedes acá están haciendo primero el ejercicio de sacar las palabras, y ustedes, como ustedes están sacando las palabras, la idea es que ustedes lo puedan hacer con cada texto que ustedes tienen que estudiar. Entonces, saben por qué lo hicieron y saben qué palabras para ustedes no tienen ninguna información. Bien, entonces de forma experimental estaría de más. Esta correlación, ya que son numerosas las actividades que se cumplen, Y después de la toma de apuntes. Ya que son, se puede tachar. La correlación. Son numerosas, claro. O ya que... si vos tachás ya que tendrías que cambiar la puntuación, poner 2 puntos ahí, Ni se puede. y estás explicando, o ponés, por ejemplo, bueno, Sí. 2 puntos equivaldría a decir prácticamente por qué. Son numerosas. Las actividades que se cumplen durante Otra cosa que se puede hacer es tachar, por ejemplo, así: numerosas actividades se cumplen durante y después de la toma de apuntes. numerosas actividades. Claro, porque son conectores, hay el que, Si uno dijera tachamos se cumplen, ¿qué pasa? Numerosas actividades durante y después de la toma de perfecto. apuntes. Sí, No les quito mucha información, son actividades que se están desarrollando. Lo que pasa es que cuando ustedes sacan estas palabras, se cumplen, por ejemplo, y después quieren reproducir, ustedes se quedan con el texto pelado, con algo que hicieron como un resumen, y se quedan con un texto pelado que ya no está, se cumplen. Supongamos ustedes se encuentran con esto. ¿Qué obligación tienen cuando van a reproducir el texto frente a otro o para ustedes mismos? Yo voy a decir, numerosas actividades ocurren, pasan, no me importa que me acuerde de que fue ese cumple, es mejor que no me acuerde de cuál era la palabra exacta que está acá. Estamos tratando de que no se aprenda de memoria, de que no se esfuercen por acordarse lo que decía exactamente el texto. Ahora voy a poner mis palabras. Son numerosas actividades que nosotros hacemos cada vez que tomamos apuntes. Yo qué sé. Le meten lo que ustedes quieran, pero lo importante es que sean palabras de ustedes porque entendieron el significado de esto. Bien. También uno podría decir, aunque quita un poco de... la toma. quita quizá un poco de redondeza al idioma, ¿no? Un poco de elegancia, antes y después de los apuntes. Estamos hablando de la toma de apuntes. Uno puede decir de los apuntes, ¿para qué toma de apuntes? Sí, estamos hablando más o menos. Bien, vamos a seguir con la otra oración. Se notó, lee por favor, ¿qué es leerlo? Adriana. Se notó, sin embargo, que la utilidad de los apuntes resulta otra vez apuntes. La utilidad de los apuntes resulta de estos, porque ahí podríamos haber cambiado
Pero bueno, se notó sin embargo que la utilidad de los Vos estás apuntes... proponiendo que esto se puede. Sí, porque lo estoy mencionando antes. Sí. Se notó sin embargo que la utilidad de ellos, o de aquellos, podría haber sido, resulta tanto mayor cuanto más personalizados son los mismos. Es larga la oración, ¿eh? Es decir, que presentan una organización que le dio el autor y que difiere Vamos a sensiblemente. atacarlo, Es larga la oración. Vamos a es larga. atacarlo, dividir en dos. Sí, se notó sin embargo que la utilidad de los apuntes resulta. No, ya los apuntes los tachamos. Ya ¿no? lo tachamos, sí. Se notó sin embargo que la utilidad resulta Mayor. el Tanto lo sacamos. el tanto lo podemos sacar. Si yo digo, Sí. ¿pierde Resulta- algo? Porque si es mayor cuanto más personalizado, el tanto está Está de más. casi de más, porque no es que está enfatizando, porque si es mayor cuanto más, la palabra tanto está prácticamente para hacer más bonito el discurso. Sí. Cuanto más personalizados son los mismos. Hasta acá llegó. ¿Qué? ¿Algo más está? ¿De más? Son, hasta los mismos los sacamos. ¿Qué pasa si sacamos los mismos? Porque ¿Perdemos información? no, son mayores cuanto más personalizados son. Los mismos está de más, estamos Se está hablando. refiriendo a apuntes. Se está refiriendo a apunte. No hay nada de información en esa palabra. Solamente palabrería. Está bien. Seguimos con la oración ahora. Es decir, que presentan una organización que le dio el autor y que difieren sensiblemente del texto leído. ¿Ahí qué piensan ustedes? Es decir está. Bueno, presentan. Es decir, tiene Bueno, una palabra a la cual como que como conecta con lo otro. más o menos como Como gran. esta correlación o como de alguna manera está repitiendo, pero está diciendo que lo que viene es una explicación de lo anterior. Está firmando. O sea, la información que tiene es solamente para alertar de que está explicando qué significa personalizados. Personalizados Es es decir, lo que presentan, está definiendo explicando. una organización que les dio al autor y que difiere sensiblemente del texto leído. ¿Qué piensan ustedes acá que puede estar de más en Y primera instancia? sensiblemente está de más. Claro. Difiere del texto leído. Sí, eso sensiblemente. Entonces, sensiblemente sería, Sabemos. entonces, una palabra como para... Tiene un poco de información, no es que no tenga nada. Sí, le da calidez. Pero está diciendo, cuanto más la separe, cuanto más sensible sea la separación de la organización, va a ser mejor. Pero una palabra que en realidad uno se puede acordar sin haberla dejado, que difiere del texto leído. ¿Qué otra palabra? Si yo dijera que presentan, por ejemplo, y quisiera tachar que presentan, ¿qué ocurriría? Está perfecto. Es decir, una organización. Sí, Cuanto más personalizados son, es decir, una organización que le dio el autor, que presentan, ¿les parece que sí? ¿Podría sacar o no? Sí, lo sacaría. Estoy explicando, es decir, al decir, si dejo de decir, es decir, una organización. Se casi- supone que es que presentan, o sea, es decir, Está bien, ahora hagamos la cosa inversa. Ustedes se encuentran con este texto y tienen que rellenarlo con palabras propias. ¿Cómo harían? que implican, puede decir. Es decir,
implican, ¿qué más? Contienen, Tienen, muestran. muestran. ¿Se dan cuenta? De alguna manera, esta palabra sirve para la frase, pero no tiene que ser la misma que está. Refleja. Cuanto más lo cambiemos, mejor, porque estamos haciendo lo que dice esto, una organización que difiere del texto leído. Por eso usamos este párrafo, que es de un texto de una autora italiana, porque justamente estamos haciendo con el párrafo el trabajo que el párrafo dice que hay que hacer, en definitiva. Una organización que le dio el autor y que difiere sensiblemente, lo hemos cambiado. ¿Qué está viendo acá? Leído, el texto. Leído. Se supone que no. ¿Qué más sacarían que piensan que no tiene mayor información? No organización. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Y difiere sensible. Sí, lo que pasa es que claro, la palabra El muchita no... necesita, el que necesita Claro. un puente. Por ejemplo, si digo, si Tacho, que le dio el autor, estamos hablando del autor del apunte. Claro, Es decir, una organización. Una organización que difiere Claro. del texto. Sacar ahí también, el autor y. Sí, Sí, también eso sí. una organización que obviamente se le dio el autor. ¿Quién otro? El que hace el apunte, que está haciendo la organización. Que difiere del texto. Del texto.